Somos la Iglesia Bautista Oreb. No nos quedamos quietos, nos adaptamos para llevarte un mensaje fresco, de aliento y esperanza de parte de Dios. Nuestros pastores Gilberto Gutiérrez y Yanire Gutiérrez siguen impulsando el trabajo de la Iglesia más que nunca. No descansaremos nuestro trabajo para el mundo. Seguiremos proclamando el Evangelio que transforma vidas. No callaremos, lo anunciaremos públicamente y por las casas. Bienvenido a Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Bienvenido seas, mi hermano y mi hermana. Hemos preparado este culto para alabar juntos a nuestro Señor. Te invito a que te unas en las alabanzas y que juntos recibamos bendición. Dios te bendiga. En nuestra iglesia hemos aprendido que Dios diseñó a su iglesia para impactar al mundo con su mensaje y para dar a todos los seres humanos una oportunidad para creer y ser salvos por el amor y la gracia de Dios. También hemos aprendido que la iglesia tiene valores, fundamentos, doctrinas que son inconmovibles. Y que, a pesar de los cambios del mundo, la verdad del Evangelio permanece intacta. Sin embargo, Dios diseñó la iglesia para ser versátil y poderosa, para reorganizarse, reestructurarse y no pasar de moda.
para inventar nuevas maneras de dar el mensaje inmutable, para ser siempre actual, para apelar a todas las culturas, a todas las generaciones, y ser siempre pertinentes con su de evangelio, ayer, de hoy y de siempre. Por eso, seguiremos esforzándonos para proclamar el Evangelio que transforma vidas. no callaremos. seremos creativos, dinámicos, puntuales, Divertidos cuando haga falta. serios cuando así lo amerite la situación. anunciaremos el Evangelio por todos los medios. Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, YouTube, Twitter, Teléfono. Telegrama, carta, y cuando sea posible en cultos presenciales. acción social, y de manera personal. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos, En la tierra y debajo de la tierra. y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor. para gloria de Dios Padre. Así sea. El Salmo 9 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén, hermanos. Estamos en esta reunión para alabar el nombre de Jesucristo. Él es el centro de que estemos aquí. Él es la razón de que estemos aquí. Así que con mucho gozo, con mucha alegría, les invito, hermanos, a que cantemos todos juntos. Encontré vida eterna al conocerte. Vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí por tu amor. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua, por tu amor yo vivo estoy. El cielo gris le das colores, todo es nuevo, con tu luz iluminas el mundo entero. Abres un camino para mí por tu amor. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy, vivido te entrego, seguirte es lo que quiero. Por tu amor yo vivo estoy. Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios, por siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón. Jesús, te exaltaré. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy, vivido te entrego, seguirte es lo que quiero. Por tu amor yo vivo estoy. Qué bendición ser pueblo de Dios, ser pueblo que canta, pueblo que ora, pueblo que alaba al Señor, que se reúne en torno a su gracia y su misericordia. Por eso les convoco ahora mismo para que oremos, hermanos. Tenemos enfermos entre nosotros, tenemos hermanos, sí, infectados con el COVID-19. Pidamos a Dios que les bendiga, que les saque adelante. Algunos que recién se hicieron el estudio para saber si tienen esa enfermedad o no, por favor,
oremos unos por otros. Usted tal vez conoce los nombres, no voy a mencionar ahora nombres acá porque hay diferentes hermanos y no quisiera dejar fuera ninguno de ellos, pero oremos también por los que no tienen trabajo, por los que han tenido que recluirse en casa, no han salido a sus negocios de ventas o su quehacer, su oficio, y que es en la calle o es visitando casas y no lo han podido hacer ahora por esa situación. Oremos unos por otros y también pidamos al Señor por nuestro gobierno y por las autoridades que dirigen y coordinan la respuesta a esta situación de pandemia, para que sean sabios y nos dirijan adecuadamente, y que cuando sea oportuno y se diga que podremos reunirnos, también nosotros seamos sabios para hacerlo de la manera correcta. Por cierto, les pido, hermanos, que seamos pacientes, que seamos sabios. Cuando recibamos instrucciones de parte de las autoridades, las compartiremos con ustedes de forma inmediata, no se preocupen, y no haremos ninguna cosa que no sea sabia, que sea imprudente. Estaremos cuidándonos unos a otros, porque mire que sí tenemos reuniones, mire que sí tenemos palabra y que sí podemos ejercer la vida cristiana como el Señor nos ha dicho. Oremos unos por otros. Señor Santo, bendícenos. Gracias porque nos das permiso de acudir a tu presencia, Señor, y poner en tus manos nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, el nombre, la situación de cada hermano y hermana que está internado y los que están en casa, aislados y siendo atendidos ahí de manera privada. Dios, escucha nuestros ruegos, por favor, y bendice a nuestros hermanos. Bendice a los que están trabajando en el área de los hospitales. Bendice a los que no tienen trabajo ahora mismo, Señor, a los que les redujeron el salario y se encuentran en situaciones complicadas. Te pedimos, Dios, que tu gracia se manifieste en nosotros y nos bendigas. Te agradecemos porque estamos conscientes de que nos estás bendiciendo ya, que tenemos lo necesario para vivir, porque ciertamente tú no nos abandonas nunca y estás con nosotros, pero sí te pedimos que nos des paz, Señor, tranquilidad, y que nos proveas, y bendice a nuestros hijos y bendice a los que pues tienen que salir o los que tienen que recibir visitas en casa por diferentes razones. Protégenos tú, Señor, y te damos gracias también por la palabra que nos hablas de aliento todos los días, de diferentes maneras, por medio de los jóvenes, por medio de las reuniones de mujeres, por medio de las reuniones de ancianos, por medio de los cultos, los devocionales. Gracias por todo esto que nos dice, Señor, y que nos alienta a vivir. Nos ponemos en tus manos y bendice a tu pueblo. Entonces, Señor, te pedimos, bendice. Y hay hermanos ahí en su casa, Dios, pidiendo por algo muy particular, un ser querido, una necesidad especial, algo, Dios, te pido que escuches. Nos unimos todos y te pedimos, escúchanos y bendícenos, no porque lo merezcamos, sino porque apelamos a tu gracia preciosa. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. El Señor dijo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esto nos recuerda que debemos planear nuestra vida y todas las cosas que emprendamos en ella. Es de sabios proyectar, establecernos metas, definir estrategias y ahorrar recursos para alcanzar los que nos hemos propuesto. En la escuela, en las empresas que trabajamos y en todos los medios de comunicación también se exalta la importancia de la planeación. ¿Cómo te ves a ti mismo dentro de 5 años? ¿O dentro de 10, 15, 25, 30 años? Hacernos esa pregunta es realmente importante. Pero, ¿qué hacemos cuando las circunstancias de la vida cambian tan radicalmente que nuestros proyectos, planes, metas y estrategias son puestas a prueba? O sencillamente ya no son pertinentes con las circunstancias. Como cuando tenemos enfrente un panorama totalmente distinto al que nos habíamos acostumbrado. Ante una circunstancia así, ¿qué hacemos? Para responder esta pregunta, vayamos a la Biblia y estudiemos algunos casos similares, o tal vez más drásticos y graves que los nuestros. Como cuando el pueblo hebreo fue sacado de la tierra prometida, arrancado de sus campos de trigo, de sus viñedos, de sus higueras y de sus rebaños de ovejas, y fue obligado a viajar a tierras lejanas para servir a un imperio que lo sometió. Dejaron siembras inconclusas, cosechas sin terminar, trabajos de mantenimiento sin realizar, árboles por los que habían trabajado y que no verían crecer. También dejaron amigos, familiares, y tuvieron que enfrentar una nueva realidad que ellos no habían planeado, ni siquiera sospechado y con la que no estaban conformes. Todo había cambiado. Solo una cosa seguía igual en sus vidas. Dios los seguía amando y tenía palabra, dirección y promesas para ellos. Vayamos pues a la palabra de Dios y encontremos principios y valores, enseñanzas y directrices para vivir también nosotros con éxito en una nueva realidad.
Amén, gracias a Dios. Qué bueno que podemos cantar al Señor, qué bueno que podemos estar juntos. Hemos sido convocados por su gracia, su misericordia y también por su palabra que nos une. Por eso quiero pedirles que tome su Biblia con la mano derecha, la ponga en alto o ponga su mano sobre la Biblia y digamos así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, que tu palabra nos bendiga, nos edifique, nos exhorte, nos demande, nos discipline, nos aliente, nos fortalezca. Lo que tengas para nosotros hoy, Señor, por favor, dánoslo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Les comparto, hermanos, que iniciamos una nueva serie de sermones que se llaman Enfrentando con éxito una nueva realidad. Es un hecho que estamos viviendo una nueva realidad. Y una nueva realidad que al parecer no sucederá solamente durante la pandemia, sino que esto está cambiando al mundo. Y me parece a mí, lo hemos dicho muchas veces aquí en los sermones, que debe cambiarnos como iglesia. Por eso, enfrentando con éxito una nueva realidad. Tendremos que enfrentar una nueva realidad todos, toda la raza humana. Tendremos que enfrentar una nueva realidad, pero enfrentando con éxito eso solamente algunos, aquellos que tienen la palabra del Señor y la guía del Santo Espíritu de Dios. Por eso quiero que estudiemos en la Escritura lo que nos dice el Señor respecto a cómo enfrentar las circunstancias de la vida, especialmente cuando la sociedad, cuando el mundo, cuando las circunstancias cambian, se renuevan y nos agarran, como dicen en mi rancho, mal parados. Miren, déjenme leerles Isaías 61:11, una promesa del Señor, una promesa que incluye una demanda o que incluye una solicitud de Dios con respecto a nuestra participación. Dice así: porque como la hierba produce su renuevo y como el huerto hace brotar sus semillas, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Isaías 61:11. Ahora, ¿cómo hará Dios brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones? Por medio de su pueblo, por supuesto. Así es que esta promesa de Dios nos incluye a nosotros. Él nos está prometiendo algo, pero también me parece que nos está invitando a algo que quiere hacer en este mundo. El sermón de hoy se llama el primero de la serie Enfrentando con éxito una nueva realidad. El primer sermón de esta serie se llama así: la nueva realidad se enfrenta con la verdad de siempre. La nueva realidad se enfrenta con la verdad de siempre. No hay una nueva verdad para la nueva realidad, no. Para la nueva realidad, para las circunstancias diferentes del mundo, existe la misma verdad de Dios. Jeremías 29, versículos 4 al 11 será nuestra base. Pero déjenme introducirme de esta manera. Más de 4 millones de personas infectadas, por lo menos hace 2 días, que ese era el dato que yo leí. Por lo menos 4 millones de personas infectadas, casi 300,000 fallecimientos. Estos son los números de la pandemia que ahora mismo vivimos a nivel mundial. En México, déjenme decirle la parte que nos toca de este pastel, en México son más de 40,000 infectados y más de 4,000 fallecidos. Y ni hablar de la crisis financiera que ya sufrimos desde ahorita y que amenaza con recrudecerse. La OMS nombró a este virus el COVID-19, porque es un acrónimo. COVID es un acrónimo en inglés de lo que significa coronavirus disease o enfermedad. Como se ha hecho famoso este coronavirus o este COVID-19, porque es la modalidad 19 de este virus mentado, como se ha hecho famoso y se menciona por todas partes, les propongo que hagamos un acróstico, y estoy seguro que nadie se sorprende de eso, que hagamos un acróstico de este coronavirus, de esta palabra COVID, para aprender ustedes y yo, usémoslo para aprender ustedes y yo algunos principios muy importantes que nos dice la palabra del Señor para enfrentar con la verdad de siempre la nueva realidad. En esta serie de sermones analizaremos algunas circunstancias difíciles en las cuales el pueblo de Dios fue probado y también fortalecido para cumplir su misión. He aquí entonces el primer caso, porque estudiaremos algunos casos de cómo el pueblo de Dios enfrentó nuevas realidades y cómo las superó o las vivió con éxito con la verdad de siempre. Primer caso, la deportación de Babilonia. Permítanme hacer una descripción breve del escenario histórico del texto base. Es decir, déjenme describirles primero y luego leemos el texto de cómo estaba la situación acá. Se trata de algo que pasó entre los años 597 y 594 antes de Cristo. Una época en la que Babilonia era el poder mundial, era el país más poderoso del mundo, pero además tenía problemas políticos en ese momento.
Nabucodonosor había tomado Palestina, había tomado Jerusalén y había llevado cautivos al rey, un joven rey, Joaquín, a la reina madre, su mamá por supuesto, a todos los líderes políticos, magistrados, a los mejores artesanos, herreros, a la gente noble del país, y se los había llevado a Babilonia. Eso es lo que se llama la deportación a Babilonia. Estos judíos secuestrados, por así decirlo, no eran tratados como esclavos comunes. No traían grilletes en sus pies, ni les trataban con azotes. Les dejaban vivir juntos en comunidades de ellos, pero no tenían libertad para salir de ahí, no tenían libertad para irse. Eran un pueblo sometido de cualquier manera. Eran, digamos, rehenes en las manos de Nabucodonosor para mantener así este rey el control sobre toda Judea. Porque tenía al rey, al joven rey, tenía a su madre, que era en realidad la que gobernaba, y tenía a todos sus políticos principales, los tenía con él. Y tenía a sus nobles y a sus filósofos y a sus maestros, a lo mejor de ese pueblo se los había llevado. Otra circunstancia que debemos entender que estaba pasando en este momento es que había algunos falsos profetas, como un tal Ananías en Judea y otros en Babilonia, que estaban dando un falso mensaje al pueblo. Algunos profetas se habían quedado, no habían ido en la deportación, sino que se quedaron en la Tierra Santa, pero otros se habían ido para allá, habían sido de los que habían sido secuestrados, y estos falsos profetas profetizaban cosas incorrectas, profetizaban falsos mensajes, alentaban al pueblo, alentaban al rey con la idea de que iban a regresar muy pronto, con que iba a pasar bien poco tiempo, unos cuantos meses, si acaso un año, iban a regresar a su tierra. Y eso no era cierto. No era el plan de Dios que pasara tal cosa. Era el plan de Dios que duraran en esa deportación a Babilonia algunos años, 70 años por lo menos. Jeremías entonces es usado por Dios para dar un mensaje verdadero que les ayudara a vivir en la nueva realidad que les aquejaba tanto. Ellos estaban viviendo una situación difícil, pero tenían que aceptar la voluntad de Dios para sus vidas y vivir la plenitud. No lo estaban haciendo porque estos falsos profetas les profetizaban que regresarían pronto. Ellos estaban pensando en el inminente regreso, que no sucedía, y no sucedía, y no sucedía. Leamos el texto donde aparece la carta de Jeremías, porque Jeremías les da este mensaje a través de una carta. Y les leo entonces el pasaje de Jeremías, capítulo 29, versículos 4 al 11. Dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vuestra paz, tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 4 al 11. Este último versículo es uno de esos versículos que no sabemos de memoria muchos cristianos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. No es cierto, y nos encanta ese texto, pero ese texto es una parte final, una parte de una carta en donde Jeremías le dice al pueblo: ahí los tiene Dios, ahí los quiere Dios, aprendan a vivir bajo esas circunstancias, aprendan a vivir bajo esa nueva realidad. Los falsos profetas decían otra cosa, pero la palabra verdadera de Dios estaba en la boca y ahora sí en la pluma de Jeremías, porque Jeremías les mandó esta carta. Estoy seguro que este suceso, imagínense, miles de personas siendo secuestradas todas juntas, un pueblo, todos los nobles, todos los principales, todas las personas, digamos, importantes de un pueblo siendo llevados cautivos a otra tierra. Ese suceso en nuestro tiempo hubiera sido una noticia de impacto a nivel mundial. Un noticiero de nuestro tiempo, si sucediera eso, tendría una noticia extraordinaria que ganaría los premios de noticias, ¿no?, en el mundo. Bueno,
¿Qué tal que vemos un noticiero al respecto? Adelante. Buenos días, Ciudad de México. Buenas noches, Medio Oriente. Bienvenidos a su programa Comentando la Historia. El único programa que les contará la verdad de hoy, la verdad de ayer, la verdad de hace mucho tiempo, pero lo más impactante, la verdad del futuro. ¿Escuchó usted bien? La verdad del futuro. Pero no sigamos antes sin saludar a mi querida compañera y colega Mayra Ventura. Mayra, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Un gusto saludarte. Y es un gusto saludar también a nuestra querida audiencia. Pero bueno, queremos darles la bienvenida y decirles que si se quedan con nosotros en todo el programa, no se arrepentirán. Así como lo escuchan, no se arrepentirán. Bueno, tal vez sí, de sus pecados. ¿Entienden, verdad? Así es, querida amiga y colega, de eso se trata este programa. Pero por favor, cuéntanos, ¿qué noticias nos tienes? Bueno, pues nos vamos a remontar en el siglo V a.C., en un territorio de Israel, ahora conocida como la famosísima ciudad de Jerusalén. Suena bastante importante. Así que lo es. Pero bueno, vamos con nuestro corresponsal Dante Medina, que nos tiene toda la información. Dante, sí, adelante, te escuchamos. Ángel, Mayra, no sé si me escuchan. Hace mucho viento acá, hace mucho ruido acá y no sé si me escuchan. Adelante, te escuchamos. Bien, nuestra vida corre peligro, así que lo diremos muy brevemente. Miles de judíos han sido secuestrados por el imperio babilónico. El rey, la reina madre, toda su corte y su grupo de colaboradores, así como las familias de los nobles, los mejores médicos, artesanos, arquitectos, filósofos, maestros, incluso algunos profetas, están siendo llevados cautivos. Nuestra fuente nos dice que fue por orden del rey Nabucodonosor II como parte de una estrategia de dominio sobre el territorio de Judá. Permítanme compartirles lo que hemos visto hasta ahora. Es un escenario desolador. Los jóvenes están siendo llevados hacia las afueras de la ciudad y miran con tristeza las casas que dejan detrás. Las mujeres cargan a sus hijos y nadie lleva en las manos más que unas pequeñas alforjas con comida para el camino. Es un espectáculo tremendo. Sí, Dante, ¿pudiste entrevistar a alguno de los secuestrados? Sí, aunque casi nos cuesta que también nosotros fuéramos secuestrados. Entrevistamos a dos de ellos y sus comentarios fueron muy distintos. Uno de los hombres nos dijo, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Por qué permite que nos suceda esto? El otro, por otra parte, mientras abrazaba a su esposa y oraba con ella, nos decía, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Como pueden ver, las opiniones están divididas aquí. Bueno, estas cosas pasan, ¿cierto? Así es. Ángel, Mayra, los dejo, que esto se está poniendo un poco complicado. Nos vemos en la siguiente conexión. Dante Medina para Estudios Centrales, fuera. Bueno, Dante, cuídate. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Qué tremendo! Miles de personas están siendo deportadas de su ciudad a la ciudad del imperio. ¡Qué tremenda injusticia! Es aquí donde nos preguntamos, ¿dónde están los defensores de los derechos humanos? Querida Mayra, permíteme recordarte, analicemos juntos. En el siglo V a.C. no existía algo como lo que hoy conocemos como derechos humanos, pero sin duda alguna, sin temor a equivocarme, es una gran injusticia. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Será algo que podremos ver en un siguiente programa. Sin lugar a dudas será en otro programa. Pero bueno, nos llevamos dos preguntas, dos testimonios que analizar. Uno, y es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué permite que todas estas cosas nos pasen? Y está la otra cara de la moneda. Una respuesta afirmativa. Dios está con nosotros. La moneda está en el aire. Por un lado, la duda, la queja, y por el otro, la fortaleza y la certeza de la fe. Así es.
Y para adentrarnos un poquito en el tema, para resolver nuestras dudas, nos transportamos a otra época, más bien al presente, en la que un pastor, sí, así como lo escucha, un pastor habla del tema. Acompáñenos a esta investigación especial que hemos preparado específicamente para usted, donde le hemos traído, letra por letra, palabra por palabra, esta predicación preparada solo para usted. Acompáñenos, sea parte, veamos las entrañas, lo más profundo que se vive en una iglesia del siglo XXI, en una iglesia llamada Oreb. Vayamos a escuchar, a ver la enseñanza que nos tiene alguien que es conocido en el bajo mundo de la fe como el Paz. Seamos parte de esto juntos. Siga con nosotros en nuestro próximo programa, a la misma hora y por el mismo canal. Y sigamos juntos comentando la historia. Hasta pronto. Hasta luego. ¿Qué les parece? Sí que fue una noticia, por supuesto que sí. Reflexionemos en las enseñanzas que este evento nos imparte a nosotros también. Y se acuerdan que les dije que haríamos un acróstico, así que primeramente la letra C. Continuemos profesando nuestra fe. Y sé que no estoy diciendo nada que sea el hilo negro de la filosofía o de la vida. Continuemos, pero discúlpenme, pero en momentos de crisis, en momentos en los que las circunstancias se nos cambian, son momentos en los que debemos recordar esta palabrita que puede ser muy común y lo que quiera, pero que hoy cobra un valor importantísimo. Continuemos profesando nuestra fe. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. El profeta es inspirado por Dios para recordarles que Él sigue ahí. Mire las primeras palabras de esta carta. Así ha dicho Jehová, por supuesto, así ha dicho. Oiga, Él le sigue hablando. Terrible sería si Dios dejara de comunicarse con ellos, pero no, Dios nos sigue hablando. Hermano, coronavirus, pandemia o no, Dios nos sigue hablando. Lo que está diciéndole Dios aquí por medio del profeta es que Él le sigue hablando. Así ha dicho Jehová. O sea, Él sigue hablando. Jehová de los ejércitos. Además se identifica como Jehová de los ejércitos, como el guerrero que les defiende. Lo peor que puede hacer Dios por alguien es no hacer nada por él. Lo peor que nos puede pasar es que Dios no haga nada por nosotros. Y además que no nos hable, que no nos diga nada, pero Dios nos sigue hablando. Mire que nos sigue hablando a través del internet. Y perdóneme, pero nos sigue hablando muchísimo más. Todos los días antes de la pandemia yo agarro mi teléfono y busco a diferentes hermanos. Tengo algunos predicadores favoritos. Busco hermanos en las redes para recibir mensaje. Cuando me baño siempre tengo ahí a alguien hablándome, predicándome. Ahora tengo de todo de dónde escoger. Ahora ya no hay ni a quién escoger de todos mis amigos que están compartiendo la palabra. Todos los pastores de la red compartiendo la palabra. Dios nos sigue hablando. Así ha dicho Jehová. Nos sigue hablando. Y luego se llaman Jehová de los ejércitos. Se identifica como el guerrero que nos defiende. Y luego dice Dios de Israel. Ellos eran Israel. Y Dios les manda una carta y la firma diciendo, les habla su Dios. Es el Dios de ellos, el Dios de su pueblo. Es decir, la relación de Dios con ellos era una relación íntima de propiedad mutua. Y eso no cambia. Las circunstancias pueden cambiar, pero eso no cambia. Dios se declara su Dios. ¿Qué mayor privilegio puede haber que este? Continuemos en la letra C. Continuemos profesando nuestra fe. Moisés tardó 40 días en el monte, recibiendo instrucciones de Dios y las tablas de la ley. Y 40 días fueron suficientes para que el pueblo se depravara en su fe. Es impresionante, es increíble cuando Moisés desciende y le dice a Aarón, ¿qué hiciste, Aarón? Dice, no sé, me trajeron su oro, yo le eché al fuego y salió ese becerro. ¿Quién le iba a creer a Aarón eso? Pero como había visto milagros por donde quiera, había visto que Moisés puso la vara así en el Nilo y se convirtió en sangre, y que puso así todo lo que pasó con el mar y con las plagas, y dijo, pues como quiera me cree esta también. Me agarré el oro, lo eché al fuego y salió este becerro. ¡Qué absurdo! O sea, 40 días fueron suficientes para que el pueblo se depravara en su fe. Yo he tenido tristes
experiencias de ver jóvenes que parecen muy cristianos, muy lindos. Van a la iglesia desde pequeños, fueron presentados en la iglesia, pero de repente tienen un intercambio. En su escuela hay un intercambio, se van a otro país y regresan mundanos. En 3 meses nos los regresan mundanos. Y ahora ya no van seguido a la iglesia, empiezan a alejarse de la iglesia, empiezan a vivir una vida de fuera de la voluntad de Dios, por no explicar más. Otros son lindos asistentes a los jóvenes, pero llegan a la universidad, se consiguen un novio, una novia en conversos, empiezan a tener contacto con bares, con antros, con el sexo, con la fornicación, y al rato ya los perdimos. Algunos de ellos, en el mejor de los casos, siguen viniendo de vez en cuando, van a las fiestas, van a las reuniones, pues se juntan con otros cristianos, pero alejados de Dios, evidentemente alejados de Dios. Y algunos, peor todavía, no solamente alejados de Dios, sino que se convierten en contradictores de la fe para justificar su situación desastrosa. Puedo decir que si esta fuera clase del seminario, yo aquí diría, esto va a venir en el examen. Cuando yo estoy dando clase en seminario y voy a decir algo que me parece que es muy importante, siempre digo, esto va a venir en el examen. Y a menudo no viene en el examen, pero decir esa frase significa que es muy importante. Pues déjenme decirles aquí, como si fuera seminario, que esto va a venir en el examen. La entrega de un cristiano se mide por la cantidad de mundanalidad que hace falta para hacerlo desviarse de la voluntad de Dios. ¿Cuánto hace falta? 40 días fueron suficientes para que un pueblo entero se desviara de la fe. ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánta influencia de mundanalidad hace falta para que alguien se desvíe de la fe? La carta de Jeremías era un llamado a permanecer en la fe. La voluntad de Dios y la vida de pueblo santo debía ser algo permanente. Es decir, Dios les llama a permanecer en la fe, en su voluntad y en su vida de pueblo santo, a pesar de la deportación. Ahora Dios nos llama a continuar profesando nuestra fe, la fe de siempre, a pesar de que no podamos vernos, tocarnos, abrazarnos, estar juntos en grupos celulares, en casa, comiendo juntos, celebrando. No tendremos campamento juvenil, no tendremos retiro de mujeres, no tendremos retiro de matrimonios, porque no se puede tener, porque no es propio, porque no es sensato hacerlo, por las fechas que teníamos planeadas. No lo podemos hacer, es la recomendación. Vivimos una nueva realidad, el mundo ha cambiado en ciertas circunstancias sociales. ¿Y qué? ¿Y nuestra fe qué? Nuestra fe sigue vigente. Por eso digo, continuemos profesando nuestra fe. En la vida cristiana no hay vacaciones, no hay pandemias, no hay cuarentenas. Solo hay diferentes terrenos para vivir la vida cristiana. Así que, sea donde sea que estemos, mantengamos nuestras creencias, mantengamos nuestra esperanza, mantengamos nuestro amor a Dios, mantengamos nuestra fe. Letra C de COVID debe significar para nosotros ahora, continuemos profesando nuestra fe. La próxima vez que alguien te pregunte qué significa COVID, dile, son las siglas de unas frases. Sí, ¿cuáles? Y dile, letra C, continuemos profesando nuestra fe. ¿Creímos en Cristo? ¿Cuántas? Nuestra entrega, nuestra fe. ¿Cuántas contingencias? ¿Cuántas pandemias? ¿Cuántos virus? ¿Cuánta mundanalidad hace falta para desviarnos? Espero que usted y yo podamos decir, no importa cuánta, nada me va a hacer desviarme de la fe. Continuaré mi fe, la de siempre. Letra O. Ocupémonos de las decisiones de cada día. Dios ya decidió lo eterno. Escúchenme, letra O de COVID. Ocupémonos de las decisiones de cada día. Dios ya decidió lo eterno. Dice la carta de Jeremías todavía, porque la estamos analizando ahora parte por parte. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El pueblo debía saber que aquella circunstancia estaba bajo el control de Dios. La manera más contundente de decirles eso para la teología, para el conocimiento del hombre de aquella época, porque aquellos de aquella época no tienen la Biblia como nosotros. Ellos no podían leer la profecía de Jeremías porque estaba sucediendo tal cosa. No existían los libros del Nuevo Testamento, por supuesto. Para el conocimiento de Dios de aquella época, la manera más contundente como Dios les podía decir a esos seres humanos, a esos creyentes en Dios de esa época, la manera más contundente de hacerles entender que Él tenía esto en sus manos era que les dijera esto: yo los traje a Babilonia.
Perdonen que me emocione, pero eso es lo que les dijo Dios. Ahora, ¿quién los llevaba a Babilonia? Nabucodonosor. ¿Y de dónde sale tal idea de dominio? Quiere tener dominio sobre todos los pueblos. Es un megalómano, como los muchos que ha habido en la historia de la humanidad y sigue habiendo el día de hoy, en el presente, y quiere gobernarlo todo. Y quiere gobernar toda el reino de Judá y el de Israel. Y va y conquista y se trae a todos aquellos. ¿Por qué? Por ansias de dominio. Pero Dios le dice a su pueblo, le dice Jeremías, escríbeles y diles a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. O sea, yo los traje a Babilonia. Debemos entender esto. No todo lo que pasa en la vida es provocado directamente por Dios. Muchas de las cosas que suceden son resultado de nuestras decisiones, son resultado de las decisiones de terceros o son decisiones globales de la humanidad entera. Sin embargo, puesto que Dios tiene sus planes y sus planes son perfectos y va a cumplirlos a perfección, podemos entender que Él está al control. Y una manera de decir Dios que Él está al control es decir, yo lo hice, no se apuren. Si viéramos en la época de Jeremías y le preguntáramos a Dios sobre el asunto que vivimos, oye Señor, ¿qué pasa con esta pandemia? ¿Por qué nos permite, Señor, que el coronavirus nos tenga encerrados en casa? Dios, ¿por qué no nos permite la sociedad que nos juntemos? Dios nos podría hablar, si viéramos en aquella época, Dios nos podría hablar y nos diría de esta manera, yo les mandé la pandemia, así que tranquilos, yo sé lo que hago y tengo todo bajo control. ¿Estoy hablando claro, hermanos? Por eso Dios le dijo eso a su pueblo, a los que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Tal vez a los, pero ¿Dios lo hizo? Bueno, si Dios lo hizo, estamos bien. Si Dios lo hizo, estamos en sus planes. Lo que estamos viviendo, hermanos míos, independientemente de los responsables, está en las manos de Dios. Él ya sabe lo que hará con nosotros. Ocupémonos de hacer lo que nos toca en cada circunstancia cotidiana de la vida. Él nos trajo hasta aquí. Dice sí la palabra también. Tú nos has traído hasta aquí. Pues de aquí nos sacarás si hace falta que salgamos de aquí. Por eso, letra O, ocupémonos de las decisiones de cada día. Dios ya decidió lo eterno. Yo me ocupo de las decisiones de cada día porque Dios ya decidió lo eterno de mi persona. Él ya sabe. Dios ya sabe. Porque todo lo sabe. Y evidentemente el futuro está dentro de todo. Y Él ya sabe cuándo voy a ir a morar a su presencia. ¿Qué me preocupa? Él ya lo sabe. Acuérdese, si no está firmada la requisición de mi vida, no pasará. Si está firmada por Él, entonces ¿qué me ocupo? Si todo depende de Él. Ocupémonos de las decisiones de cada día, las que me toca hacer a mí. Pero porque Él ya decidió lo eterno. Déjenme les cuento esta historia que es graciosa. La he contado antes, pero me sirve, hermano Luis Marín. Discúlpame, tu ejemplo es hermoso. Alguna vez los jóvenes fueron a un campamento juvenil, fui con ellos y el hermano Luis era consejero y fuimos, le llamamos a ese campamento y a ese viaje le llamamos la gran tribulación, porque fueron, no recuerdo si 20, 24 horas de aquí hasta Tapachula, Chiapas y luego a Cacahuatán, más arriba allá, y fuimos a un congreso y los jóvenes sufrieron mucho y nos pusieron a 45 muchachas, creo, de nuestra iglesia, todas en un cuarto y con un solo baño. Bueno, fue la gran tribulación. Pero una noche aconteció que a un joven le dio un ataque epiléptico. A uno de los jóvenes, ellos dormían, había que caminar 1 o 2 kilómetros, no me acuerdo cuánto, hacia abajo una carretera, a llegar a unas cabañas allá, se bañaban así de jicarazo, bueno, era la cosa muy rústica. Y a un joven durante la noche le dio un ataque epiléptico. Y entonces fueron a despertar al consejero, Luis, al consejero, dicen. Así es la historia que cuentan. Sé que no fue exactamente así, pero así es como pasó en la historia y se escribió en los anales de la historia de la Unión de Jóvenes, la Magna de Jóvenes se escribió, pero dicen que fueron a despertarlo y que le dicen, Luis, hay un enfermo. Y dicen que Luis medio despierta, abre un ojo y dice, ¿es de Oreb? Le dice, no. Ah, bueno. Y se vuelve a dormir. No sucedió. Esto seguro que no sucedió así, pero así es como se cuenta la historia. Ya se ha añadido a la historia una versión nueva que dicen que Luis abrió sus ojos y dijo, ¿es salvo? Porque si es salvo, pues que déjenlo, que si se muere, que le hace, ya va al cielo. Todo eso se dice acerca de eso. No fue así. Sí preguntó, se levantó por supuesto y dijo, ¿es de Oreb? Porque le preocupaba que fuera de Oreb. ¿Cuál es el problema de eso? Pero me gusta esta historia y me gusta
no solo la historia original, la verdadera, la auténtica, sino la historia que se ha creado, porque está linda, ¿no? O sea, es del pueblo de Dios, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Tranquilos, está en las manos de Dios. Es salvo, tranquilos, se va al cielo. Dile, Jeremías, le dice Dios a Jeremías, escríbele a mi pueblo y diles que yo les doy este mensaje a todos esos a los que yo transporté de Jerusalén a Babilonia. Y no significa que Dios estuviera de acuerdo con Nabucodonosor, ni que aprobara su megalomanía y que aprobara su abuso sobre otros pueblos. No. Lo que está diciendo Dios con estas palabras es: estoy al pendiente. Yo sé lo que hago, es parte de mi plan. Es parte de mi estrategia para purificarlos, para ayudarles a tener identidad, para ayudarlos a ser fuertes, para ayudarlos a recuperar su fe. Y no significa que Dios hizo eso en forma directa, sino que utiliza las cosas para bendecirnos. Así que, hermanos míos, ocupémonos de las decisiones de cada día. Dios ya decidió lo eterno. Insisto, para que nos quede claro, si tuviéramos el mismo pensamiento de los creyentes de la época de Jeremías y cuestionáramos a Dios, ¿por qué nos pasa esto? Él nos diría: si yo les mandé la pandemia, si yo creé el virus y les mandé la pandemia, ¿de qué están hablando? Si yo lo tengo todo en mis manos, si yo estoy al control, tranquilos, yo sé lo que hago. Eso es lo que le dijo Dios al pueblo con esas palabras, que nos resulta difícil entender a nosotros porque no estamos en el contexto teológico de los cristianos, de los creyentes de aquella época. Letra B, porque vamos Cob, ¿verdad? Ahora la letra B. Vivamos a plenitud todo lo que esté a nuestro alcance. Miren lo que le dice Jeremías al pueblo en su carta, inspirada por Dios. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. A causa de las falsas predicciones de los falsos profetas de la prosperidad de aquellos tiempos, el pueblo estaba viviendo a medias. Creían que su regreso a Jerusalén era inminente y no estaban viviendo algunas áreas de la vida. No se casaban, no tenían hijos, no daban a sus hijos en casamiento. No puedes tener novia porque nos vamos a regresar. ¿Cómo le hacemos con la novia si la novia se queda acá y nos regresa? No podían vivir, estaban atados. O sea, la circunstancia había cambiado y ellos pensaban que también debían cambiar su forma de vivir. La orden de hacer sus casas, sembrar sus tierras, permitir que sus hijos se casaran, era una exhortación a adaptarse a la nueva realidad y a vivir todas las áreas de la vida. No estaban haciendo casas de materiales sólidos, no, vivían en chozas construidas así, pero como parciales, ¿cómo se dice? No permanentes, temporales, casas temporales, como desechables, porque total, pasado mañana nos regresamos, pero no, iba a pasar pasado mañana y otro pasado mañana y otro, iban a pasar 70 años. Además, el propósito fundamental, el propósito fundamental de la vida de los seres humanos es adorar a Dios y ser discípulos de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Todos anhelamos ser felices y hacer felices a nuestros seres queridos, ayudándoles nosotros a nuestros hijos a que cumplan el proyecto de Dios para sus vidas. Pues debemos saber entonces que tal cosa puede realizarse en Jerusalén, en Babilonia, con pandemia o sin pandemia. Esto es lo que les estaba diciendo Dios a través del profeta Jeremías por medio de esta carta, para que ellos siguieran la vida. Lo que Dios quería con ellos y lo que Dios quería hacer con ellos podía cumplirse en Jerusalén, en Babilonia y en el camino de Jerusalén a Babilonia. Y lo que Dios quiere con nosotros, ¿qué quiere? ¿Cuál es nuestro plan como seres humanos? Adorar a Dios sobre todas las cosas, ser sus discípulos, vivir felices, en paz, ser buenas personas, crecer, progresar, bendecir a nuestros hijos, proveerles a ellos con educación, con disciplina, con enseñanzas y también con posibilidades económicas, proveerles para que sigan adelante y sean felices también. Bueno, todo eso se puede hacer en Babilonia o en Jerusalén. Se puede hacer en pandemia o sin pandemia. Porque no dependemos de las circunstancias, dependemos de Dios. De esto les habla el Señor. La letra B entonces dice: vivamos a plenitud
todo lo que esté a nuestro alcance. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. O sea, síganle viviendo. Así que esta situación, este mundo cambiante, esta nueva realidad no nos impide vivir. No, Señor. Mucho menos cuando confiamos en el Señor y creemos en Él de todo corazón. Por eso les invito a que sigamos su orden. Debemos saber entonces que tal cosa puede realizarse en Jerusalén, en Babilonia, con pandemia o sin pandemia. Vivamos a plenitud entonces. ¿Qué significa la letra B? Vivamos a plenitud todo lo que esté a nuestro alcance. Letra I, implementemos la estrategia crece. Esta me gusta decirlo. Letra I, implementemos la estrategia crece. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Miren nomás, por si no entendieron aquello de multiplicarse, ahí les va, no disminuyan. O sea, que nazcan más chamacos que los viejitos que se mueren. No está diciendo eso, porque para que uno crezca y no disminuya, tienen que nacer más que los que mueren, ¿no es cierto? Porque si hay gente que muere, bueno, pues deben nacer 2 por cada uno que se muere, o 3 por cada uno que se muere. Le está diciendo que crezcan y se fortalezcan. La Biblia dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso está en Santiago 1:5. Y todos ustedes y yo sabemos y entendemos que Dios es espléndido, y que si tengo falta de sabiduría y lo reconozco y le pido a Dios que me dé sabiduría, Él me da abundantemente, porque Él es espléndido en responder. Todos entendemos ese texto en ese sentido. Pero hay otro texto que quiero juntar con este para llevar a una conclusión. Allá en el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Santiago dice que si tengo falta de sabiduría, la pida yo a Dios, y Él me dará ampliamente. O sea, será espléndido en darme sabiduría. Y el Salmo dice que si yo me deleito en Dios, estoy en su voluntad, Él me concederá las peticiones de mi corazón. Luego entonces, déjame decir que no cometemos un error si decimos, sin temor a equivocarnos, decimos que si tenemos pocas fuerzas, también podemos pedirlas a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y podemos pedir como discípulos: aumentanos, como los discípulos de Jesús dijeron, aumentanos la fe y nos dará a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, la orden al pueblo para que se multiplicara no era solo una demanda, sino una oferta maravillosa. Cuando le está diciendo crezcan, multiplíquense y no disminuyan, no solo le está ordenando eso, les está ofreciendo, porque yo los multiplico. Igual que nos da sabiduría cuando le pedimos y nos hace sabios, igual que nos aumenta la fe como pidieron los apóstoles cuando se lo pedimos, porque si nos deleitamos en Él, Él nos responde, porque cuando pedimos conforme a su voluntad nos responde. Entonces, hermano mío, usted y yo podemos implementar la estrategia crece. Es decir, que Dios les estaba diciendo a estos deportados a Babilonia, les estaba diciendo: denme permiso de hacerlos crecer, denme permiso de multiplicar sus fuerzas, su fe, su sabiduría, y los voy a multiplicar a ustedes mismos, porque quiero un pueblo fuerte para que realice mis proyectos, porque cuando los regrese de Babilonia a la Tierra Santa, quiero que sean más mejores, más fuertes, más grandes, más sabios, más listos, más todo. Entonces, hermanos míos, implementemos la estrategia crece. ¿Cómo enfrentamos la nueva realidad? Con la verdad de siempre. Y la verdad de siempre incluye, hasta ahorita hemos visto, continuemos profesando nuestra fe, ocupémonos de las decisiones de cada día. Dios ya decidió lo eterno. Vivamos a plenitud todo lo que esté a nuestro alcance e implementemos la estrategia crece. Seguramente Dios tiene planes para cada uno de nosotros como individuos, ahora mismo. Y tiene planes para nuestras familias. Y tiene planes para nosotros como iglesia local. Y tiene planes para nosotros como iglesias de nuestra hermandad regional, nacional. Y tiene planes para nosotros como bautistas de la Alianza Bautista Mundial y como iglesia, la Iglesia Universal. Dios tiene planes para nosotros. Y por medio de esta deportación a la cuarentena, por medio de esta deportación a la casa, va a hacernos crecer para que lo logremos. Por eso, implementemos la estrategia crece, crezcamos. Aquel lema que hemos tenido en los anteriores sermones: aprenderemos,
Ese canto que ya no solamente lo cantamos el hermano Eli y un servidor, sino un grupo de cantantes preciosos. Yo ya hasta me hice a un lado para que cantaran ellos. Ese canto, aprenderemos, incluye crecimiento espiritual y crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Crezcamos. Creo que esta situación, esta deportación a la pandemia o esta deportación a la casa nos debe hacer crecer como iglesia. Nos debe hacer crecer. Y si al terminar, alguien me dijo, pastor, y si al terminar la pandemia regresamos a Oreb y algunos no regresan, sí me hizo pensar. Sí me hizo que me doliera el corazón. Y pensé en Moisés los 40 días en el monte y cuando regresan desviados de la fe. Sí, pensé en eso. Y pensé en los casos tristes de personas que se han ido a un intercambio y regresan mundanos. Sí pensé en todo eso, en cómo la universidad les enchueca el cerebro a algunas personas porque no son capaces de superar la influencia del mundo. Y sí pensé en eso. Pero también pensé, como diría Marín, como diría Luis, somos de Dios, somos pueblo de Dios, porque si somos pueblo de Dios, para adelante vamos. Si somos salvos y si de veras somos hijos de Dios, para adelante vamos. Incluso si al volvernos a reunir alguien nos falta porque Dios le permitió subir a su presencia, gloria a Dios, será ganancia. Y si alguien nos falta porque la falta de cercanía le hizo desistir, le desvió, entonces nos faltaba desde antes. Entonces ya nos faltaba desde antes, porque le faltaba algo. Pero usted y yo, que hemos creído en Cristo de verdad y somos su pueblo, a usted y a mí nos envía Dios esta carta y nos dice, implementemos la estrategia crezcamos. Y por último, letra D de COVID, dejemos huella de paz donde caminemos. La última parte del pasaje que voy a leer es la más extensa de la carta y mire cómo dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz. Déjeme comentar de una vez este versículo 7. Tal vez odiaban Babilonia. ¿Quién me trajo aquí esta mugre ciudad? Yo quería estar en mi ciudad, Jerusalén, y esta mugre ciudad huele feo. Fíjese, quejándose de la ciudad. Y Dios les dice, procurad la paz de la ciudad. Y por paz entiéndase la bendición plena de la ciudad, a la que os hice transportar, vuelve a decir Dios, y rogad por ella a Jehová, o sea, ora por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿No está clarísimo eso? Si progresa nuestro país, progresamos nosotros. Oremos por nuestro presidente, aunque usted no lo quiera, aunque le caiga gordo, cómo habla lento y lo que usted quiera. Oremos por él y bendigámoslo por la paz de Dios y sembremos paz, porque la paz de nuestra ciudad, la paz de nuestro país es nuestra paz también. Y sigue diciendo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. No importa que salgan por televisión en el canal Enlace y pidan ofrendas y... perdón, eso no dice, pero eso se me hacía que iba con este versículo. Dice, no atendáis a eso, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Ojo con eso, hermanos, porque hay algunos que se dicen apóstoles y se dicen profetas, y Dios ni los ordenó apóstoles, ni los ordenó profetas, ni los puso a profetizar. Solitos, por cuestiones económicas lo están haciendo. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo. Ese es el texto que todos no sabemos, pero no lo analizamos en ocasiones en el contexto donde viene. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y conste que esta carta se las dice Dios a ellos cuando comienza la deportación. Es decir, no los sacó de inmediato después de la carta para Jerusalén. No, tardaron 70 años. Es más, los adultos no regresaron, seguramente muchos de ellos, o la mayoría de ellos no regresaron. La demanda del Señor era clara. Debían ser luz donde estuvieran. Babilonia no era su patria, es un hecho, pero estaban en ese país y debían ser bendición. Para lograrlo, debían tener 3 cosas. Número 1, una sana doctrina. La demanda era no hacer caso a los falsos profetas. Una sana doctrina nos permite tener una vida sana. Y una vida sana deja una huella de paz en el mundo.
Tengamos sana doctrina, tengamos una vida sana y dejaremos paz, dejaremos una huella de paz en el mundo. Debían tener también una sana actitud, no solo una sana doctrina, sino también una sana actitud. La demanda incluía que superaran su frustración por no tener lo que anhelaban. Y lo que anhelaban era estar en su tierra, pero estaban frustrados por eso. Es que yo quiero estar en Jerusalén y aquí estoy en este país. Y no sé, estaban enojados con eso. Frustración, porque no se estaba haciendo lo que querían. Y Dios les demanda que cambien su actitud, que superen su frustración por no tener lo que anhelan, estar en su tierra, y que se integraran a la nueva realidad. Que se integraran a la nueva realidad de sus circunstancias. La frustración trae amargura, la amargura nos enferma, y enfermos solo dejamos una huella de psicosis, no de paz. Y Dios les demandaba una sana doctrina, les demandaba una sana actitud, incluso les demandó un sano proyecto de vida. La demanda incluía cumplir con su misión de vida. A causa de la edad, la mayoría de ellos no regresaron al cautiverio, si acaso algunos de los niños, pero los adultos de seguro morirían en Babilonia. Porque si un adulto tenía 30 años y 70 más del cautiverio, 100 años, en aquella época morían más jóvenes. Sin embargo, el Señor les ofrece su amor y su gracia y les promete que lo que anhelan se cumplirá. Y seguramente hablaba de su descendencia que regresaría a Jerusalén y seguirían con el cumplimiento del plan de Dios para su pueblo. ¿Qué anhelaba un papá en Babilonia? Que su hijo siguiera siendo un judío, uno del pueblo de Dios, que su hijo siguiera creyendo en el único verdadero Dios, en Jehová, y no en los dioses de Babilonia. Eso anhelaba un papá. Pues Dios le promete que eso sucederá, que su descendencia regresará a Jerusalén y que seguirán adelante con el plan global de salvación que Él tiene para la humanidad. Podemos resumirlo diciendo lo siguiente: si lo que esperaban era ser un pueblo libre, Dios empeña su palabra en que tal cosa sucedería. Hermanos míos, igual nos dice Dios a nosotros. ¿Qué anhelamos? ¿Qué anhelamos? Pues tranquilidad, paz, caminar con Dios, experimentar su gracia todos los días, compartir eso con nuestros seres queridos. Bueno, pues Dios empeña su palabra en que nos va a dar eso, con pandemia o sin pandemia. Encerrados en casa o afuera contagiándonos, donde sea. Yo me refiero cuando se termine la contingencia y nos podamos salir, igual saldremos a contagiarnos. Dice la OMS que este virus va para largo, que tendremos que convivir con él a través de nuestra historia futura. Pero independientemente de lo que sea, no se va a acabar Dios, ya no va a estar Dios con nosotros porque la OMS acaba de decir eso. ¿De qué estamos hablando? ¿Hay una nueva realidad? Sí, pero está la verdad de siempre. Está el Dios de siempre. Está el amoroso Señor y todopoderoso de todos los días. Cuando entendemos que los planes de Dios son superiores a nuestra propia vida, podemos vivir en paz y compartiendo la paz de Dios. Porque sí, los planes de Dios nos superan. Los planes de Dios van más allá de nuestra propia vida. La semana pasada que celebramos nuestro aniversario número 59, ¿recuerdan? No pude evitar pensar, yo mismo escribí el guión, escribí el sermón, por supuesto, y algunas de las partes del guión del video, y no pude dejar de meditar en el hermano Cirilo Contreras. Los planes de Dios en su vida lo superaron, porque él no sabía todo lo que iba a pasar, él no podía ver. Seguramente tenía fe y tenía anhelos de cosas que sucedieran ahí en su casa con respecto a una iglesia que surgiría, pero tal vez no dimensionó todo lo que iba a pasar. Que esta iglesia incluso tendría misioneros en Oriente. No puedo decir el país por seguridad de nuestros misioneros. Y en Haití, y en Honduras, y entre los totonacos, y entre los náhuatl, y entre los otros náhuatl, y entre los mazatecos. Y que seríamos una congregación muy grande, bendecida por Él. Sí, los planes de Dios en nosotros nos superan. Y es lo que le quiere decir Dios a su pueblo. Hermanos míos, tengo entonces un desafío a enfrentar con la verdad de siempre la nueva realidad. Porque sí, hermano, estamos enfrentando una nueva realidad. Una realidad que no sospechábamos ninguno de nosotros cuando terminaba el seminario, cuando estuve en la Universidad de Chihuahua estudiando filosofía y letras. Jamás se nos ocurrió, a ningún maestro se le ocurrió jamás decirnos, miren, en el futuro va a pasar nada. Estamos enfrentando una nueva realidad, absolutamente nos agarró desprevenidos, mal parados. Pero he aquí el desafío a enfrentar con la verdad de siempre la nueva realidad.
COVID es nuestra clave para aprendernos este sermón. Continuemos profesando nuestra fe, porque nuestra fe no está en cuarentena. Ocupémonos de las decisiones de cada día. Dios ya decidió lo eterno. Estamos en sus manos. Vivamos a plenitud todo lo que esté a nuestro alcance. Nuestra misión es vivir y vivir bien a plenitud. Implementemos la estrategia Crece. Aprovechemos las crisis para aprender y crecer. Y dejemos una huella de paz en donde caminamos. Cumplamos nuestra misión. ¿Se acuerdan? No sé, es un meme bueno, como soy de la época cuando no había memes en internet, sino había cartelones y cosas así chistosas. Recuerdo uno donde aparecía, me parece que era un niño despeinado o un chimpancé, no recuerdo, pero la descripción que aparecía ahí era esta: cuando creo tener todas las respuestas, olvidé todas las preguntas. ¿Se acuerdan? ¿Han visto eso? Se parece al que dijo: cuando aprendí a manejar un mimeógrafo, aparecieron las copiadoras. Y usted no sabe qué es un mimeógrafo, y si exactamente usted es un millennial. Antes de las copiadoras había unos artefactos que se daban vueltas y eran unas como imprentas ambulantes, se llamaban mimeógrafos. Yo soy experto en los mimeógrafos, aprendí a manejar mimeógrafos. Era el periodista de la primera iglesia bautista de Chihuahua, es decir, hacía un boletín que se llamaba Hoy Mismo, y se llamaba Hoy Mismo porque el día que lo repartíamos, ese día lo habíamos hecho. Y era experto en hacer. Ahora metes una cosa, le picas y... Cuando aprendí a ser experto en algo, me cambiaron la jugada. Cuando terminamos nuestro templo, ya no podemos reunirnos, me dijo un pastor, un consiervo. Dijo, acabamos nuestro templo, lo dedicamos y el siguiente domingo ya no nos pudimos reunir ahí. Con Dios, nunca. Cosas como esas son infructuosas, nunca. Nunca cosas como esas son sin propósito. No, porque lo que hacemos es vivir la vida cristiana. No somos templistas. No adoramos al templo, ni adoramos los púlpitos, ni vivimos por causa de los púlpitos. Mire que aquí no hay púlpito alguno. No hay púlpito alguno y bendigo a Dios por eso. No es el púlpito nuestro quehacer. Alguien me dijo por medio de un mensaje en el internet, un correo electrónico, me dijo: pastor, ¿y si esto sigue así por años? Yo le dije: no, pues me van a tener que aguantar por años por internet. El asunto sí va a ser mi cabellera, porque debo decirles que no me he cortado el pelo desde que comenzó la contingencia. ¿Cuántos días tengo en mi vida? 2 meses. 2 meses sin cortarme el pelo. Ya sí estoy greñudo. Ahorita ando embadurnado. Parezco el personaje de Vaselina para aquí lucir más o menos. Y he notado una cosa: mi pelo medio peinado me dura un sermón. 2 sermones ya no me dura. Ya se me paró y parezco el sabio león de melena rizada del cuento. Nada obstaculiza el plan de Dios, porque el plan de Dios se cumple bajo cualquier circunstancia, que es que proclamemos su palabra, que vivamos la fe, que le hablemos a otros. Eso se cumple en toda circunstancia. Nunca al reino de Dios las circunstancias le atan, ni le impiden seguir adelante, ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia, dice la palabra. Con Dios no pasa eso, porque lo que hacemos en su nombre y por su voluntad se hace en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. Así que, hermanos míos, hay una nueva realidad, pero nuestro Dios es el mismo. Enfrentemos lo que venga con la verdad eterna. Tenemos herramientas, tenemos armas, su evangelio, su presencia, sus principios, sus valores. Hay una nueva realidad, sí. ¿Cómo la enfrentamos? Con la verdad de siempre, con la verdad eterna. Continuemos profesando nuestra fe. Ocupémonos de las decisiones de cada día. Dios ya decidió lo eterno. Vivamos a plenitud todo lo que está a nuestro alcance. Implementemos la estrategia Crece y dejemos una huella de paz en donde caminamos. Digámosle al Señor ahora mismo, usted y yo: Señor, va. Tú nos tienes aquí en esta circunstancia. Vamos, Señor. Y cuando sea posible reunirnos, nos reunimos. Y si otra vez nos dicen a sus casas, a las casas. Y desde las casas, como trinchera, compartiremos a todo el mundo. Así es que sí, enfrentemos con la verdad eterna, la verdad de siempre, la nueva realidad
que estamos experimentando. No estamos desarmados. No, Señor, no estamos desprevenidos nosotros, no. Sí nuestra mente, sí nuestra circunstancia personal, pero como congregación, no, estamos en las manos de Dios. Dios sí lo tiene. Dios sí sabía lo que iba a pasar. Dios sí lo sabía. Mire, déjeme decirle algo muy personal, muy local de nuestra iglesia. Hermanos míos, ¿qué nos enseñó Dios previo a la pandemia? ¿Usted cree que yo sabía eso que iba a pasar? ¿Cree usted que qué son los sermones justamente, inmediatamente antes de los sermones de la pandemia? ¿Cuáles fueron los sermones? Salmo 23, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué cree que soy tan listo yo para hacer eso? Que se me ocurre, que tengo visión del futuro y que Dios me dijo, mira, va a haber una situación difícil, predica el Salmo 23 porque está lleno de esperanza, está lleno de consuelo, está lleno de aliento para que se fortalezca el pueblo, para que esté bien preparado para cuando venga. ¿Cree usted que no soy tan listo para saber eso? Y anterior a eso, un cachito de eternidad. ¿Se acuerdan los sermones de principio de año? Si analiza usted, si se va usted hacia atrás en lo que Dios nos enseñó como iglesia, ¿qué nos estaba preparando? ¿Por qué? Porque a Él no lo agarra desprevenido nada. Esta nueva realidad se enfrenta con los valores de siempre, con los principios de siempre, con la verdad de siempre, con la fe eterna que nos tiene sostenidos en Jesús. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra y te pido, Dios, te pido que nos permitas levantarnos y seguir adelante en la vida, viviendo con pasión, con sabiduría, con intencionalidad, glorificando tu nombre y compartiendo de ti, Señor, a otras personas que necesitan de aliento, fortaleza. Porque sí, hay otras personas que fueron tomadas por sorpresa, gobiernos que fueron tomados por sorpresa, pero nosotros, tu pueblo, Señor, fuimos preparados por ti, por tu gracia, por la palabra que nos has dado, por los mensajes de aliento y fortaleza. Dios, úsanos, por favor, y permítenos superar esta nueva realidad, adaptarnos a lo que tenemos que adaptarnos para seguir viviendo la vida cristiana como tú lo mandas, porque sabemos que se puede hacer, como en Jerusalén o Babilonia, como en las casas o fuera de las casas, como en pandemia o sin pandemia. Y pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas, a cada hermano, cada familia. Hermano, por favor, siga orando ahí en su casa. Dígale al Señor, Señor, aquí está mi familia. Dígale usted, hermana, usted, hermano, usted, hijo. Dígamosle al Señor, Señor, úsanos. Y sí, viviremos con entusiasmo bajo las circunstancias que tú nos des. Señor, escucha nuestros ruegos, escucha nuestra oración y bendícenos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Constante amor, te doy mi corazón. Tú
Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y por ello reconocemos la provisión que el Señor nos ha dado durante este tiempo de contingencia. Damos gracias al Señor por la mayordomía y fidelidad que un gran número de hermanos han manifestado al hacer llegar sus diezmos y ofrendas al alfolí, ahora de una forma diferente, utilizando preferentemente medios electrónicos. Nuestro trabajo no se detiene, seguiremos proclamando la palabra públicamente y por las casas. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 1 de Crónicas 29:14. Las mujeres Oreb en la red. Estamos en nuestra nueva serie Espejos Irrompibles con la pastora Yanni de Gutiérrez. Conéctate los martes a las 9:30 horas. En el culto de oración estudiamos la carta de Pablo a los Gálatas con el pastor Gilberto Gutiérrez. Conéctate los miércoles a las 19:30 horas. Saquemos provecho a la cuarentena. Encuentra ánimo y aliento en los mensajes especiales con nuestro pastor Gilberto Gutiérrez. Conéctate los sábados a las 12 horas. La zarza no se consume. Conéctate a nuestros cultos virtuales los domingos a las 8 horas, 10 horas y 12 horas. La Magna Unión de Jóvenes ahora es virtual. Enciende tu compu o tu celular y conéctate a nuestras reuniones los domingos a las 17:30 horas y los martes y jueves a las 20 horas. Que nuestros niños no se queden sin aprender. La iglesia infantil tiene clases en línea los domingos a las 8 horas. Puedes descargar los materiales en la página web. Cuentos para niños con el Paz, todos los lunes a las 19 horas. Matrimonios Oreb llevará a cabo su tercera certificación mensual, Ver Mejor, el sábado 23 de mayo a las 16:50 horas, con el tema Pongamos nuestra esperanza en Dios para ver mejor. Puedes conectarte en vivo a través de las diferentes plataformas de nuestra iglesia. ¡Te esperamos! No te pierdas los devocionales con el Paz. Seguimos con la serie Apocalipsis para niños. Puedes encontrarlos diariamente en elpaz.mx. Compártelos. Gracias a Dios que pudimos estar juntos en este culto. Vamos a despedirnos en oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la palabra que tú has derramado sobre nuestras vidas en este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de juntarnos para adorar y bendecir tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú, al finalizar esta transmisión, te quedes con nosotros, que nos permitas seguir en un mismo espíritu, Señor. Yo te pido que protejas a todos los hermanos que están viendo esta transmisión, que los cuides del mal, los cuides de enfermedades, los cuides de cualquier otro tipo de peligro, Señor, y que nos mantengas en tu amor. Oramos todo esto en el amor del Padre, en la gracia mostrada en Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.